Hola a todos. En el día de hoy vamos a estar haciendo un vuelo desde el aeropuerto de Lanai hasta el aeropuerto de Honolulu, PHNL. Y será la primera parte, es decir, un primer vuelo, porque ya desde ahora lo digo, el próximo vídeo que suba va a ser la continuación de este vuelo. Es decir, iremos desde Honolulu hasta Hana, ese sí es un vuelo de aproximadamente una hora, un vuelo bastante largo, y vamos a hacerlo también en este mismo avión. Así que lo que decía, vamos a hacer el primer vuelo, es decir, la primera parte, Lanai, Honolulu, y el otro vídeo que vendrá posteriormente será Honolulu, Hana. Y lo haremos, como he dicho, con el Barón 58. Como vemos, tenemos nubes a 8000 pies. Y despegaremos por la pista 3 y aterrizaremos por la pista 26L usando RENAF. Es decir, que los que han hecho esa aproximación pues sabrán que el RENAF nos lleva exactamente por encima de los edificios que hay frente a la pista 26L. Una aproximación bastante bonita. Así que sin más, entramos en el avión. Bien, cerramos puertas. Correcto. Bien. Vamos a sacar la checklist. Barón 58. Bien, aquí la tenemos. Bien, comenzamos. Vamos a encender baterías. Luces de beacon. Abrimos code flap. Bien. Abrimos mezcla y RPM. Encendemos bomba. La izquierda. Apagamos y encendemos el motor izquierdo. Mis revoluciones por minuto. Bien, correcto. Hacemos lo mismo con la bomba, con el motor derecho, perdón. Bien, mis revoluciones por minuto. Ahora sí. Bien, encendemos alternadores, aviónicas, luces de navegación. Bien. Ok. Checklist. After engine start, aviónicas on, luces de navegación on, con INAV panel ahora, ADF y eso lo pondremos ahora, transponder en standby. Probamos el piloto automático, flight director no, GPS lo pondremos ahora y revisamos todos los instrumentos. Revisamos un test del piloto automático. Bien, correcto. Ponemos el plan de vuelo. Tengo aquí viene siendo como la carta de salida de Lanai y nos dice que para salir por la
la pista número 3. Ascendemos rumbo 0.33 hasta mínimo 1720 pies antes de girar a la izquierda. Ascendemos rumbo 300 o 180 hasta interceptar la ruta o la aerovía para continuar nuestra ruta. Bueno, mantenemos un máximo de 210 nudos, que no llegaremos porque esta vez a esa altura no coge 210 nudos. Es decir, ascendiendo, nada, ¿me entienden? No, que no coge los 210 nudos. Así que en eso no hay problema. Bien, pues ya una vez visto esto, pues ponemos el plan de vuelo. GPS, flight plan. Bien, primer punto, Grammy. Grammy. Próximo punto, Saki. No, me he pasado. Saki. Próximo punto, Palay. Próximo punto, Cecil o Cecil. Bien, y terminamos en Honolulu, PHNL. Bien, aterrizaremos por la pista 26L. Esta. Y usando vectores. Cargamos. Bien, ya tenemos el plan de vuelo completo. Vamos a poner el borde aquí de la NAI, que es 117.70. Caramba. Y el de Honolulu 114.80. Bien, 114.80. ¿Qué más? Quitamos el damper. Quitamos flight director también. Yo creo que estamos. ¿Qué más falta? ¿Qué me falta por decir? Yo creo que nada. Voy a poner el altímetro 30.00 y ya estamos. Hago taxi hasta la pista 03 y comenzamos el vuelo. Creo que no falta nada. Taxi checklist, brake check, Sterling check. Flap 12, trim 15. Ahora sí.
siempre es bueno mirar la checklist. Bueno, pues luego lo dicho, hago taxi y comenzamos el vuelo. Ahora. Aplicamos frenos, activamos el cronómetro y transponder. Rumbo de pista. Bien, echamos un vistazo. Creo que, a ver, creo que está todo. Pasamos checklist. Landing light on, taxi light off, transporte alt, pitot hit no, property eyes no. Checklist complete. Bien, estamos listos, despegamos. Rotamos. Hay que corregir un poco por el viento cruzado. Pero bueno. Estamos en el aire, tren dentro. Flap 0.
Ya hemos superado los 1720 pies, así que ponemos piloto automático y giramos rumbo 300. Presionamos NAV para interceptar nuestra ruta. Está oscura la cabina. Vamos a dar un poco de luz. Ya queda poco para interceptar la ruta. Vamos a hacer un crucero de 7000 pies, porque el trayecto tampoco es tan largo. Y yo creo que 7000 pies está bastante bien. Bien, una vez cerrado el cowl flap, los cowl flap, ajustamos el heading y lo próximo que haremos, es programar el descenso, programar el WNAV. Según la carta, tenemos que estar a 3000 pies. A ver si acercándolo es más fácil. Bien, 3000 pies en Cecil. Ok, aproximadamente unos 1000 pies por minuto. Aunque en este avión es difícil hacerlo exacto, pero bueno, en 10 minutos comenzamos el descenso. Decía que yo todavía no he logrado cogerle bien el tranquillo, hacer un descenso continuado, es decir, con una velocidad vertical adecuada. Pasamos checklist. Bien, power cruise set, con flaps cerrados, engine instrument check, fuel cantidad check, the head check, checklist complete. Yo programo el WNAV en este avión, bueno, y en todos, para sobre todo saber cuándo tengo que comenzar el descenso. Pero como no me sale casi nunca una velocidad vertical, la que yo programo, pues la voy disminuyendo o aumentando según la necesidad. No sé si me han entendido. Bien, comenzamos el descenso. Y para que vean lo que les comentaba hace un rato, la velocidad vertical. Mirad, ahora le doy una pulsación y me voy a casi, a ver, 1500 pies por minuto. Y había programado 1000. Lo que decía que todavía no sé qué sistema para que te salga exacto hay que usar en este avión, la verdad.
En el King Air sí más o menos lo tengo dominado, pero este avión lo tengo chungo. Pero bueno, si veo que llego antes al sitio, es decir, a los 3000 pies, antes de tiempo, pues simplemente regulo, disminuye un poco la velocidad vertical. Así es así. El próximo punto es Cecil, que es el IAF. Así que activamos ya Approach. Bien. Ahí está correcto. Bien, activada la aproximación, pues simplemente esperar a llegar a los 3000 pies. Y vamos a poner 30.00, igual que la salida. Eso, esperar llegar a los 3000 pies en Cecil e interceptar el GS para hacer el descenso en la pista 26L. Pasamos checklist. Landing data receive, descent power set de acorde POH con flaps cerrados, fuel selector on y FR complete. Seatbelt no tenemos. Checklist complete. Pasamos a approach checklist. Altímetros 30.00. Mezcla la requerida. Propeller 2500 y después lo subiremos. Throttle requerido. Flap por ahora 0 porque es larga la aproximación. Propeller sync off, lo apagamos ahora. Landing light la encendemos ahora. Bien, checklist complete. Hacemos lo que falta. Propeller sync, landing light. Ok. Ya se comienzan a ver los edificios, Tengo que estar pendiente porque muchas veces no me pilla el GS cuando entramos en Cecil. Mira, ahora sí. Bien. No sé por qué aquí, solo un consejo que doy. Debéis estar exactamente a los 3000 pies. O tal vez un poquitín menos. Porque si os pasáis, aunque sea 50 pies, flap 12, no pilla el GS. Bien, comenzamos la aproximación. Quitamos yaw damper. Para el próximo vídeo vamos a simular que salimos en la tarde. Es decir, llegamos ahora, comemos, hacemos algunas compras y recogemos unos pasajeros y nos vamos en la tarde hasta Hana. Y ya después veremos lo que surja.
rumbo de pista 260, regulamos potencia y tren abajo. Flap full. No sé lo que pasa con esta aproximación. No sé si es que los edificios están muy altos, porque la aproximación está bien. He visto ver aviones hacer esta aproximación, pero no tan pegado a los edificios. Así que a mí lo que me parece es que las medidas, porque es que están pegados, no creo que sea real. Las medidas de los edificios no creo que estén bien, porque no es seguro volar a tan baja altura por encima de los edificios. ¿O sí? Bien, comenzamos el giro final y dentro de poco desactivamos el piloto automático. De hecho, si alguien conoce algún vídeo de alguna aproximación, es decir, de esta aproximación en un vídeo real, claro, y que se vea como esta, pues que me ponga me lo comenta y me pone el enlace del vídeo para echar un vistazo. Hacemos el último giro para encarar la pista. Bien, buena toma. Un poco tambaleante, pero muy suave. Bien, entramos en la próxima vía, en esta misma. Hemos frenado correctamente. Bien, aparcaremos en las naves que están a la derecha, bueno, según donde se mire. Estas naves que veis ahí, que me imagino que ahí es donde esté siempre la aviación general, en este aeropuerto. Bien, quitamos. Bien, landing light, strobos, ponemos taxi. Bien, abrimos cowl flap. Correcto. Bien, paramos. Bien, cronómetro, perdón, transponder, standby, joder, bien. Ok, flap 0. Pasamos checklist after landing. Ok, pito hip off, propensity high off, flap up, transponder standby, taxi light on, landing light off, cowl flap open, checklist complete.
Se me ha quedado el cronómetro. Paramos, cronómetro. Bien, correcto. Es lo que le comentaba. Ahora aparcaremos. Iremos a dar una vuelta por la ciudad, conocer la ciudad. Y partiremos en la tarde hacia Hana. Cogeremos algunos pasajeros e iremos hasta Hana. Como siempre le digo, bueno, espero que les haya gustado el vídeo, que les haya resultado interesante. Y les dejaré con alguna música bonita, que espero que también les guste, para que no se aburran tanto con mi voz. Pues nada, nos vemos en un próximo vídeo, que espero que sea pronto, y espero que este les guste. Cualquier duda, cualquier tema que tengan, pues dejadlo en los comentarios. Y sin duda, si sé la respuesta, pues les comentaré sin problema. Así que un saludo a todos y chao. No.